voy a explicar este ejercicio, el cual nos dice que se ata un extremo del cable coaxial a un poste, el cual a su vez está conectado por dos cuerdas AC y AD, las cuales tienen una tensión y a su vez estas mismas tienen unos ángulos con los ejes coordenados, los cuales son 60, 20, 36 y 45. Además de esto nos dan a conocer que la tensión de la cuerda AD es de 135 libras. Entonces, lo primero que debemos hacer es proponer un diagrama de cuerpo libre en el cual podamos entender mejor cómo están actuando las fuerzas. En este decidimos eliminar el cable AE, puesto que este no se verá implicado en ningún cálculo posteriormente. Entonces acá podemos ver en rojo el cable AD, el cual tiene sus respectivos ángulos y su magnitud de 135 libras. Por otra parte tenemos el azul, el cable AC, con sus respectivos ángulos y la incógnita, que viene siendo la tensión en AC. Para poder lograr una mejor comprensión de esto, tenemos la cuerda AC en 3D. Entonces aquí vamos a calcular sus componentes. Primero que todo sabemos que la tensión en AC en Y va a ser igual. Como tenemos este ángulo acá, el opuesto va a ser el eje Y, entonces va a ser el seno de 60 grados por la magnitud de la fuerza, que en este caso desconocemos, entonces la dejamos expresada como la tensión en AC. Ahora bien, tenemos esta otra componente que se nos proyecta sobre el plano XZ. Para ello entonces tenemos que la tensión de AC en esta proyección XZ está dada por coseno de 60 grados por la tensión de AC. Listo. Una vez sabemos esto, nos podemos mover al plano 2D, donde proyectamos esta componente XZ y vemos que esta nos va a dar tipo hipotenusa. Entonces, gracias a esto podemos calcular la tensión de AC en X y la tensión de AC en Y. Entonces, sabemos que la tensión en AC para X va a ser esta componente de AC por el coseno de 60 grados por el coseno de este ángulo que nos está formando con respecto al eje X. Y lo mismo para TAY, TAC en Y. Entonces tenemos que TAC por el coseno de 60, pero esta vez la vamos a multiplicar por el seno, puesto que estamos hallando el cateto opuesto. Se me ha olvidado mencionar que lo que nos preguntan con este punto es hallar la tensión en el cable AC primero, luego la magnitud de la fuerza resultante entre AC y AD, la cual solo tiene componentes en X y en Y, la dirección de esta resultante y las componentes rectangulares de AC y de AD. Continuando con lo que veníamos haciendo, tenemos la cuerda AD, para la cual sabemos que la tensión de AD con respecto al eje Y va a ser igual a 135 libras, que es su magnitud, que esta la conocemos porque nos la dan en el problema, aquí la tenemos. En este caso va a ser por el coseno, puesto que esta viene siendo el cateto adyacente con respecto al ángulo, coseno de 36 grados. Luego tenemos la tensión de AD proyectada en el plano XZ, que al igual que en este punto nos va a dar esta magnitud. Entonces tenemos que 135 por el seno de 36 grados va a ser esta componente. Una vez sabiendo esto, podemos pasar a calcular la componente tanto en X como en Z. Entonces ahora tenemos que la componente de AD en X va a ser igual a 135
por el seno de 36 grados, y esto lo vamos a multiplicar por el seno de 48 grados. Esto lo hacemos puesto que la componente en X la tenemos acá, va a ser el cateto opuesto. Listo. Entonces ahora la tensión de AD en Z va a ser igual a 135 por el seno de 36 grados por el coseno de 48 grados. Estas las vamos a dejar acá presentes, puesto que son las componentes rectangulares que debemos expresar posteriormente en el punto 4. Y continuaremos planteando el equilibrio de fuerzas para el segundo numeral de la fuerza resultante y dar por fin solución al punto 1, que sería la tensión en AC. Ahora, como conocemos las componentes en teoría de ambas fuerzas que están ejerciendo tensión, vamos a plantear las ecuaciones de equilibrio. Esto entonces, por la primera ley de la estática, sabemos que la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a 0. Entonces, para esto, para comprobarlo, ya que está en el sistema en equilibrio, debemos coger la componente en X, que viene estando dada por este, que es el vector director, que básicamente, como acá no conocemos la magnitud, sería esta pequeña cantidad, que es 0,469, por la tensión en AC. Mientras que para este, en el cual sí conocemos la magnitud de la fuerza, calculamos todas sus componentes, veamos acá, y para hallar su vector director dividimos estas componentes sobre la magnitud, que en este caso son 135 libras, y esto nos va a dar estos números simplificados. Pero bueno, volviendo al caso, tenemos la sumatoria de fuerzas en X, que nos va a hacer primero la componente de esta, que es 0,469 por su tensión. Listo. Además de esto, tenemos que en X la tensión en AD también tiene su componente, la cual es 58,969 libras, más 58,969 libras. Y como en un principio en el enunciado del ejercicio nos dijeron que la fuerza resultante entre estas dos está en el plano XY, sabemos que también va a haber una componente X de esta fuerza resultante, entonces le sumamos su componente fuerza resultante de X. Y todo esto en teoría debe ser igual a 0. Listo. Ahora vamos con la otra ecuación de la estática, la cual nos dice que la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0. Hacemos exactamente lo mismo que en el palo anterior, solo que con las componentes en Y. Entonces en este caso sería menos, porque acá la magnitud es negativa, entonces sería menos 8,66 por TAC más, esto es menos, componentes en Y de ambas son negativas puesto que se dirigen hacia el origen, pues si estamos en altura superior esto va a ser, entonces menos 109,217 libras más, como les dije antes, la resultante tiene componentes en X y en Y, entonces le agregamos su componente. La resultante en Y. Todo esto lo igualamos a 0. Ahora vamos con la tercera componente, que sería Z. Pues tenemos que la sumatoria de fuerzas en Z nos va a dar menos 0,17 esto por TAC, listo, menos esto, digo más, en este caso si es positivo, más 53,9
0,96 libras, que es la componente de la tensión AD en Z, igual a 0. Acá no tenemos componente de la resultante, entonces obviamos este paso, o si preferimos ponemos un 0. Listo. Entonces una vez tenemos estas tres componentes, se nos hace un sistemita de ecuaciones con el cual, gracias a que aquí no tenemos componente de fuerza resultante en Z, podemos despejar esta tensión. Ahora les había comentado que nos da el espacio para despejar la tensión en AC, lo hicimos, implementamos este cálculo y nos da que la tensión en AC es de 310,502 libras. Ahora bien, esto lo podemos reemplazar tanto en esta ecuación como en esta y encontramos que la fuerza resultante en X va a ser de menos 212,977 libras y su respectiva en Y va a ser 378,111 libras. Esto significa la dirección, no es que la fuerza sea negativa o algo así, meramente direccional. Ahora bien, para hallar la magnitud de esta fuerza, debemos elevar sus componentes al cuadrado y sacarle raíz. Entonces tenemos que la magnitud de la fuerza resultante va a ser igual a la raíz de esta, que es su componente en X, al cuadrado, entonces 212,977 libras al cuadrado más su componente en Y, libras al cuadrado. Todo esto le sacamos raíz y hallamos la magnitud de la fuerza resultante. Ahora bien, para hallar la dirección tenemos que la dirección representada por el ángulo θ va a ser igual a la tangente inversa de su componente en Y sobre su componente en X. Entonces esto va a ser igual a la tangente inversa de 378,111 sobre 212,977. Ambos son libras. Esto nos dará la dirección. Pero estos valores en la calculadora nos da que la magnitud de la fuerza resultante va a ser de 433,966 libras. Y al realizar el mismo cálculo para hallar el ángulo, tenemos que este va a ser de menos 60,608 grados. ¿Qué nos quiere indicar este menos? Que está siendo tomado desde el eje X negativo en este sentido. Entonces, podríamos usar tanto este valor, o ya si queremos hacerlo y que nos den las cosas positivas, este que sería 119,392, el cual sale a 180, que sería esto acá, restarle este pequeño trozo que vendría siendo 68. Esta vendría siendo la representación gráfica de la fuerza resultante. Ahora solo nos queda faltando expresar las componentes rectangulares de ambas tensiones, FAC y FAD. Solucionamos la primera pregunta, que era la tensión de AC. Tenemos que es de 310,500 libras. Solucionamos la fuerza resultante, la magnitud que es de 433,966 libras. Su dirección es de menos 60,608 grados. Ahora bien, al reemplazar este valor en las ecuaciones que teníamos por acá hace un momento, nos da que las componentes de esta cuerda van a ser 145,888 libras en X, o sea, componente Y del vector, menos 268,902 libras en J y menos 53,098 libras en K. A su vez, al realizar toda la operación que teníamos acá expresada, nos da que las componentes de la cuerda AD, o sea, esta cuerdita roja, van a ser 58,969 libras en I, menos 109,217 libras en J y 53,096 libras en K.